Bueno, vamos a empezar por aquí nuestra nueva serie. Una serie que va a tratar sobre los básicos de Apex o Apex, como lo queráis llamar, y que bueno, ha nacido por necesidad de la comunidad, porque varias personas me han comentado que hay mucha gente que quiere dar el salto a la programación, quieren empezar a aprender Apex, pero claro, no existen demasiados recursos disponibles que te ayuden con eso, porque, a ver, tampoco es una cosa inmediata, ¿no? Entonces, bueno, pues por este motivo y porque ya sabéis que me gusta mucho aportar a la comunidad, he decidido crear esta serie nueva que, bueno, intentaré crear contenidos para esta serie con frecuencia, intentaré compaginarla con la otra serie que tengo que es para desarrolladores externos, quiero decir que no sean desarrolladores de Salesforce pero que quieran aprender, o desarrolladores de Salesforce que quieran profesionalizarse o mejorar sus skills, ¿vale? Pues vamos a intentar compaginar las dos series. La otra la renombré y ahora se llama Salesforce para Devs, y esta pues se va a llamar Básicos de Apex porque bueno, con Lightning Web Components no vamos a empezar porque es más complicadillo, pero luego en el futuro, pues si todo va bien y terminamos esta serie y hay interés en que haya una serie de básicos de Lightning Web Components, pues la podemos hacer también. Quería saludar a toda la gente que hay aquí por el chat. Veo algunos nombres conocidos. Está por ahí, vamos a ver, desde el principio está L. Calderón. Muchas gracias por conectarte, Leonora. Está por ahí Pericles. Está Julio. Está Devnica FDC, que me ha dicho que se conecta de Valencia. Y por ahí está también Ubaldo desde México. Muchas gracias a todos por conectaros. Y ya os digo, si sois personas que no tenéis conocimientos de programación, esta serie es para vosotros. Si tenéis algunos conocimientos y queréis clarificar algunos de los temas, pues puede que os ayude también. Pero si sois desarrolladores ya, os va a resultar un poco sencilla, porque voy a intentar explicar todo desde cero para que cualquier persona pueda ir entendiendo poco a poco los pasos que hay que dar para ser programador en Salesforce. Vale, pues bueno, quiero saludar también a Bruno A12 que se acaba de conectar. Por aquí me pregunta Devnica si puedo hacer algún vídeo detallado sobre las nuevas funcionalidades de Experience Cloud y el WR. La verdad, Devnica, que no es mi especialidad, pero puedo informarme y puedo contaros algo en el otro stream, ¿vale? En el que es como para más desarrolladores avanzados. Y quiero saludar también a Luis Gentile y a Eliope75 que se conectan desde Venezuela. Genial. Bueno, pues el primer tema que quería aclarar en este stream es por qué una persona va a querer ser desarrolladora de Salesforce, ¿no? Es decir, bueno, en Salesforce hay muchísimos roles que se pueden adoptar. Uno puede ser administrador, que sería como la persona que configura de forma declarativa con clics la aplicación para adaptarse a las necesidades del cliente, ¿vale? Luego estarían los desarrolladores, que son los que mayormente trabajamos con código, aunque también hay muchos desarrolladores que hacen cositas con Flow y demás. Y luego estarían, pues, por ejemplo, los arquitectos, ¿no? Los arquitectos ya tienen como una visión ahí súper global de los diferentes sistemas, cómo interactúan entre sí, cómo hacer integraciones con otros sistemas externos y bueno, cómo montar un proyecto desde cero, ¿vale? Los arquitectos, digamos, que tienen un conocimiento como superior y a la vez menos especializado porque tocan todos los palos, saben un poquito de desarrollo, saben un poquito de administración, saben un poquito de todo. Luego por ahí también hay pues, project managers, product managers y otros tipos de roles, pero bueno, para mí las audiencias técnicas son mayormente esas tres, ¿no? Entonces, ¿por qué una persona desde un perfil a lo mejor de administrador de Salesforce querría dar el paso al perfil de programación? Pues yo me he encontrado varios casos.
Uno de los casos es simplemente por interés, ¿no? Porque hay muchos administradores que ya son expertos, que se les da muy bien hacer implementaciones de Salesforce con toda la funcionalidad declarativa, y hay momentos en los cuales la funcionalidad declarativa llega a su límite, no es lo suficientemente personalizable. Y entonces esos administradores desean de verdad encontrar el conocimiento para poder hacer cosas por código. También conozco muchos administradores que se conformarían simplemente con el hecho de entender el código, ¿vale? No con el hecho de programar el código ellos mismos, porque a lo mejor pues están trabajando en una org que es una implementación grande que alguien hizo hace tiempo y ellos están ahí como manteniendo esa implementación y dicen, uy, me está fallando esto y no sé por qué me está fallando, pero me encantaría saber qué es lo que hace este trigger para yo entender qué está pasando y poder ponerle solución, y a lo mejor eliminar el trigger y oye, si yo voy a ser el único que está manteniendo esta org, pasarlo a un flow e implementar lo mismo en un flow, ¿no? Ese sería pues un caso de uso típico o un caso en el cual una persona quiera convertirse en desarrollador. También las personas que quieran ir por la rama de arquitecto tienen una certificación que no recuerdo si es obligatoria en las dos ramas, pero sé que al menos en una sí que lo es, que sería la de Salesforce Developer. Estos arquitectos tienen que tener esa visión global de todo. Entonces, claro, a lo mejor tú no te vas a convertir en un desarrollador súper avanzado porque no es tu objetivo, no quieres. O a lo mejor si quieres, ¿no? Pero en el caso de los arquitectos no suele ser el caso, y necesitas sacarte esa certificación y entonces necesitas aprender un poquito de código para realmente entender a alto nivel qué necesidades de implementación pueda tener un proyecto y cómo solventarlas con código o incluso tener un lenguaje común con los desarrolladores de tu proyecto o de tu empresa. Y luego pues puede haber gente que simplemente le gusta el trabajo de desarrollador. Yo os voy a contar a mí lo que me gusta del trabajo de desarrollador. Para mí hacer código es como hacer sudokus. ¿Sabéis los sudokus o crucigramas? Juegos estos de palabras, de números. ¿Por qué es ese tipo de juego? Porque, bueno, hay una serie de reglas y restricciones que tu código tiene que seguir y tú tienes que jugar con ese código, con las palabras que escribes que representan cosas en el código, para que todo encaje y el compilador sea capaz de entender lo que tú estás diciendo con esas palabras que al final es el código, ¿no? Es como para mí un juego en el cual tienes que aplicar muchas reglas lógicas para poder llegar a una solución. Luego aparte en Salesforce el escribir código, y concretamente si pensamos en Apex, es incluso un poquito más, no voy a decir complicado porque no pienso que sea complicado, pero sí que tienes que seguir un conjunto de reglas un poco más allá que en otros lenguajes de programación. ¿Por qué? Porque están los governor limits. Los governor limits están ahí porque tu instancia de Salesforce, tu organización, está compartiendo la infraestructura de abajo con otros clientes. Entonces, Salesforce no te deja que tú te aproveches de todos los recursos que hay por debajo, sino que te pone límites que saltan en tiempo de ejecución. Y tú tienes que tener en cuenta eso cuando escribes tu código Apex para que no te salten esos límites cuando el código se está ejecutando y tu aplicación no se rompa. Para algunas personas esto es un problema, para mí, por ejemplo, es un reto y creo que te hace también escribir un código más limpio, un código más eficiente, porque no puedes hacer una query de lo que te dé la gana y traerte 100 millones de registros, como podrías hacer si la base de datos fuera tuya completamente. Y para eso pues tienes que aprender cómo hacer las queries bien, cómo hacer el código más limpio y más eficiente. ¿Vale? Bueno, pues me dicen por aquí que se me escucha un poco bajito. Vale, pues voy a subir el volumen o voy a bajar el volumen de la música. No sé si así me escucháis un poquito mejor. ¿Puede ser? Ahora me decís, ¿vale? Me voy a poner el micrófono más cerca.
Ahora me decís si se me escucha mejor. Vale, voy a compartir pantalla y os voy a decir otro motivo. Ay, va, que no estoy compartiendo la que es. Un segundo. Que esto lo tengo que cambiar al otro display. Ese es, exactamente. Vale. Otro motivo por el cual las personas puedan querer ser desarrolladores de Salesforce es por el tema salarial, ¿vale? Es verdad que el trabajo de Salesforce Developer está bastante bien pagado. He encontrado esta página de Salesforce Ben, este blog, en el cual explican, bueno, hacen como explican cuál puede ser la media de salarios que se están cobrando en diferentes países de Norteamérica, Europa, Asia y no sé por qué no tiene Sudamérica y Centroamérica, pero bueno, porque os hagáis una idea, en general suele ser un sueldo que está bien con respecto a los sueldos que pueda tener un administrador, incluso un desarrollador de otra tecnología. Por supuesto, hay una diferencia entre el nivel de entrada, ¿no?, y el nivel de senior. Pero también es verdad que en el mundo del desarrollo, pues el nivel de senior se puede alcanzar relativamente rápido, diría yo. Y bueno, puede ser un motivo, desde luego, para querer dedicarse al desarrollo, pero desde luego para mí no sería el único motivo, porque te tiene que gustar de verdad. Vas a pasarte muchas horas de tu día programando. Y si es algo que no te entretiene y que te da muchísimos comederos de cabeza y luego no te sientes como realizado cuando has conseguido que algo te funcione, es mejor no dedicarse a ello, porque simplemente por el dinero evidentemente no funciona, ¿vale? No vamos a ser felices. Entonces, vale, me hacen por ahí una pregunta totalmente unrelated, que me hace mucha gracia, que dice: ¿quién es el tipo que se parece a Julián en la serie de la nube Salesforce Developer Experience? ¿Es tu colega? Pues la verdad que no sé ahora mismo ni qué serie me está... ¡Ah! Ya sé cuál es. Es una serie de Experience Cloud, me parece. Puede ser, ahora me dices. Y esa persona es René Wilkenmeyer. René Wilkenmeyer, te lo voy a escribir, René Wilkenmeyer, es mi jefe, realmente. Antes era mi compañero, pero bueno, cambiaron algunas cosas en la empresa y a René lo hicieron mi jefe, entonces ya no genera muchos contenidos como generaba cuando se creó esa serie de Experience Cloud, pero sigue trabajando y sigue teniendo una gran influencia sobre lo que se genera. Esa serie, por si a alguno le interesa, es sobre Experience Cloud, a ver si la puedo encontrar. Bueno, a ver, en el canal de desarrolladores de Salesforce tiene que haber un playlist que sea algo así como Experience Cloud. Mira, esta es. Hello everyone. Y este es mi colega, seguro que te referías a él, ¿no? Pues esta serie es sobre Experience Cloud. Experience Cloud es como una nube que tiene Salesforce para montar como comunidades en los casos en los cuales el cliente que tiene Salesforce quiere tener una forma de hablar y vender productos y hacer lo que sea con sus usuarios, ¿no? También hay una parte de e-commerce que está implementada sobre Experience Cloud, que sería la parte más nueva. Ya os digo, yo de esta parte no soy experta, pero le puedo echar un ojillo y podemos ver por lo menos lo que es más relacionado con desarrolladores, que sería todo lo que tenga que ver con la nueva estructura de LWR. ¿Vale? Sí, dice por aquí Devnika SFDC que se parece mucho a Julián. Pues sí, estoy de acuerdo. De hecho, cuando a Julián lo contrataron, este hombre llevaba en la empresa ya varios años y a Julián le decían que era René 2, o sea que sí que se parece mucho. Bueno, pues os cuento por aquí. Entonces, ya hemos visto el tema de por qué uno querría ser desarrollador, ¿no? Ahora, yo quiero ser desarrollador, vale. Pues, ¿cómo puedo empezar a ponerme en marcha con el código? ¿Cómo puedo empezar a desarrollar código, ¿no? Pues lo mejor que puedes hacer es venirte aquí a developer.salesforce.com/signup
y crearte una org de desarrollo. Si no tienes una org disponible, por ejemplo, porque te hayan contratado ya en una empresa y exista una org para desarrolladores que tú puedas utilizar, esto es completamente gratuito. Tú vienes aquí, completas tus datos, te mandan un correo y ya puedes utilizar esa org. Va a ser una instancia tuya, digamos que una instancia es como una copia de Salesforce que está en la nube solo para ti y la puedes cacharrear todo lo que quieras. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a instalar el Salesforce CLI, la herramienta de líneas de comando de Salesforce. ¿Por qué? Os voy a enseñar una slide que he creado justo esta mañana, que lo vais a entender mejor. Se me ocurrió ahora mismo enseñárosla. Un segundo. Aquí la tengo. A ver. La pongo por aquí. Vale. ¿Por qué me hace falta el Salesforce CLI? Porque la aplicación de Salesforce de momento no se puede ejecutar de forma local, ¿vale? Aunque hay algunas cositas de desarrollo local, por ejemplo, para Lightning Components, y se está trabajando en cosas de desarrollo local también para Apex, pero actualmente no se puede, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que si yo voy a estar desarrollando y voy a estar cambiando cosas en una organización, en una instancia, tengo dos opciones: o lo hago en la nube, lo cual es una mala idea, porque la única herramienta que hay ahora mismo para hacerlo en la nube es la Developer Console. Bueno, a ver, ahora matizo esto, ¿vale? Históricamente la única herramienta que había era la Developer Console, y el estar cambiando cosas con la Developer Console, que es una herramienta muy antigua, que tiene bugs, etcétera, pues no es una buena idea. Entonces, lo que recomendamos siempre es que te instales Visual Studio Code, que es un editor, un IDE, que es, perdón, este de aquí, que es para como una especie de editor de textos, pero especial para programadores, ¿vale? Que te lo instales en tu ordenador y que te instales las Visual Studio Code Extensions. Eso se llama Salesforce Extension Pack. Luego pongo todo en los recursos. Porque con esas extensiones vas a poder utilizar la herramienta de línea de comandos de Salesforce, que también os he dicho que os la tenéis que instalar, es decir, Visual Studio Code, las Visual Studio Code Extensions para Salesforce y en la herramienta de línea de comando, esas tres cosas, y también Java si no lo tenéis instalado. Y entonces, a partir de eso, vais a poder desarrollar en local y estar mandando vuestras clases de Apex y vuestros metadatos a Salesforce. Y también, si alguien está haciendo cambios en Salesforce, o tú mismo los estás haciendo, pues puedes estar descargándote los metadatos de Salesforce y los cambios que se hagan en la nube de forma sencilla. Ahora, matizo aquí. ¿Por qué matizo? Porque os he dicho que esto se debe hacer siempre de forma local, pero hay una opción nueva para tener, digamos, un entorno que es exactamente igual que el Visual Studio Code con las extensiones y tal, pero en online, ¿vale? Que es una herramienta nueva que se llama Code Builder, que ya os digo, es exactamente lo mismo que tener esto en una web. Pero ¿qué pasa? Que yo prefiero tener todo instalado de forma local, porque así tengo mis temas, mis configuraciones, y no sé, si no tienes ninguna limitación de que no puedas instalar cosas en tu ordenador y puedes programar usando tu ordenador y no estás en, no sé, en otro ordenador que no sea tuyo de prestado temporalmente, yo siempre utilizaría la versión de escritorio. Si se dan esos casos en los cuales, oye, que hay una urgencia, que tengo que cambiar algo en la org y no tengo mi ordenador a mano, pues sí, en ese caso Code Builder está estupendo utilizarlo, ¿vale? Pero yo pues siempre recomendaría el otro approach, el tener todo de forma local. A ver, que veo por aquí que me estáis poniendo algún... Aquí, que os he perdido, un momentito, algún comentario, esto... Pues sí, Luis Gentile dice, después podrías pasar los links. Sí, yo os paso todo, mira, si los quieres ir teniendo ya te los voy pasando por aquí, pero los pondré todos como siempre en la descripción del capítulo. ¿Vale? Todo eso hay que instalárselo. Por aquí está, la patata no se puede poseer, que muchos saludillos.
Y por ahí está L. Calderón que dice, CodeBuilder se puede utilizar en organizaciones de developer. Claro, CodeBuilder lo puedes utilizar con lo que quieras. Es igual que Visual Studio Code. O sea, tú en CodeBuilder decides a qué orgs te conectas y te puedes conectar a cualquier org. Ya está. Y te puedes instalar también extensiones. Lo que pasa que son como de un marketplace diferente que se llama OpenV6, pero es muy parecido. La idea es que sea igual. O sea, la idea es que tú puedas tener un Visual Studio Code que es web, pues eso, para casos específicos. Pero yo ya os digo, siempre utilizo el local. Vale, pues me instalo todo esto, ¿vale? Yo ya me he instalado todo eso y me creé una org también. Me creé una organización. Una organización, para el que no lo sepa, es tu instancia de Salesforce gratuita que te la creas con esto del Developer Edition Sign Up. Te mandan a ti un correo donde pone el usuario que has elegido. El usuario que has elegido es este de aquí, ¿vale? Tiene que tener forma de email, pero en realidad te lo puedes inventar, no tiene por qué ser un email. Y con ese usuario y la contraseña que resetees cuando recibes el email, pues ya digamos que tú puedes entrar en la org, ¿vale? Yo tengo aquí mi org y me voy a meter con el usuario que me creé para esta serie, que se llama Apex Basics, y mi contraseña súper secreta. Y esta es mi org en la que yo voy a estar desarrollando. Ahora, ¿cómo hago para yo conectar Visual Studio Code a esta org? ¿Vale? Y esto puede ser uno de los pasos más feos a dar al principio, pero que no se eche para atrás, ¿vale? Aunque haya que hacer este paso y al principio pueda parecer un poco tedioso, luego os vais a alegrar porque las extensiones de Visual Studio Code para Salesforce llenan el Visual Studio Code de funcionalidad que os va a ayudar mucho como desarrolladores. O sea, vais a poder ver la ayuda directamente desde el Visual Studio Code. Os va a autocompletar cuando estáis escribiendo el código Apex. Os va a permitir que funcione bien todo que te salgan los colorines bien cuando estás escribiendo código. Os va a permitir, os va a mostrar validaciones y warnings cuando estés haciendo algo que no está bien del todo, ¿vale? Entonces, el tooling ese que te instala en tu Visual Studio Code es súper importante y ya veréis que, aunque al principio sea un poco rollo la instalación y demás, luego es muy bueno utilizarlo. Total, que voy a abrirme aquí Visual Studio Code. Lo vamos a poner por aquí. A ver, ahí me lo voy a poner en otro escritorio para poder ir cambiando. Entonces tú cuando abres Visual Studio Code, pues esto tiene pinta como de un editor de texto, ¿no? Aquí se podrían abrir carpetas, ver cosas, etcétera. Pero lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto. ¿Por qué? Porque ese proyecto va a representar lo que nosotros tenemos en nuestra organización, el código que nosotros tenemos en nuestra organización y los metadatos que nosotros tenemos en nuestra organización. ¿Cómo se crea un proyecto? Bueno, pues aquí hay una paleta de comandos que se abre desde View Command Palette, pero si veis aquí, esto tiene como un shortcut en Mac, que en Windows tiene otro, que si presionas a la vez Command Shift P, te la abre. ¿Qué pasa? Los desarrolladores pues trabajamos todo con shortcuts. ¿Por qué? Porque es mucho más ágil el trabajo, ¿vale? Entonces al principio lo abriréis 200 veces desde aquí, pero ya una vez os acostumbréis, lo abriréis con el Command Shift P, ¿vale? Entonces esa paleta de comandos te permite ejecutar comandos que pueden venir instalados con el Visual Studio Code, los puede haber instalado una extensión o los puede haber instalado las extensiones de Visual Studio Code para Salesforce, que es el paquete ese que os he dicho que hay que instalarse. Que por cierto, os enseño dónde están, por si no lo sabéis. Las extensiones siempre se instalan y se miran dónde están instaladas en este iconito de aquí, que me parece que también se puede ver desde aquí. Sí, View Extensions o aquí el iconito este. Y ahí os salen todas. Si os fijáis, yo busco Salesforce y por ahí hay un Salesforce Extension Pack que yo lo tengo instalado, es este de aquí. Yo lo instalé a través del propio Visual Studio Code.
También en la web, si le das a instalar, como que te abre el Visual Studio Code y te lo instala y te instala las extensiones. Y esto tiene pues un montón de cosas. Tiene un debugger de Apex, por ejemplo, que es muy interesante. La integración con el Salesforce CLI, que es la herramienta de línea de comandos para poder hacer push y pull a la OR. Y para muchas más cosas. Y bueno, tiene muchísima funcionalidad, como decía antes. Entonces, me abro mi paleta de comandos. Y aquí ya me salen algunos comandos que normalmente empiezan por SFDX. Y el que queremos ejecutar primero va a ser crear proyecto. Entonces, lo ha encontrado aquí, pues yo le voy a dar a crear proyecto. ¿Vale? Ahora me dice, ¿qué tipo de proyecto te quieres crear? ¿Estándar, vacío o de Analytics? Pues va a ser un proyecto estándar. Le voy a poner de nombre del proyecto Apex Basics. Y ahora me está diciendo que en qué carpeta me lo quiero crear. Yo me gusta tener todo en una carpeta que se llama Dev y aquí tengo todos mis proyectos y todos mis repositorios de Git. Entonces le voy a decir que me cree el proyecto y ya está, ya me lo ha creado. El proyecto vemos que se compone pues, de una serie de ficheros, que ya iremos viendo para qué es cada fichero, pero bueno, alguna cosa importante es que aquí en la carpeta ForceApp MindDefault es donde va a estar todos mis metadatos y todos mis códigos, todo mi código, que realmente es el que luego yo voy a estar mandando a la OR y trayéndome de la OR. Siempre mi intención va a ser que mi repositorio local, es decir, mi proyecto local y mi OR estén sincronizados. Esa va a ser la intención. Vale, pues entonces, me he instalado Visual Studio Code. He creado un proyecto. Por otro lado tengo mi OR, que la he creado también con el Developer OR Sign Up, que es gratis. ¿Qué me queda por hacer? Conectar mi proyecto a mi OR para que la Salesforce CLI, la herramienta de líneas de comando, sepa a qué OR tiene que mandar los cambios y de qué OR se tiene que traer los cambios. Eso es muy fácil, porque hay aquí hay varias formas de hacerlo, pero la forma más fácil, veis que aquí abajo del todo, igual se ve un poco pequeño, pero bueno, estoy moviendo el ratón para que lo veáis, pone no default or set. Pues le dais ahí y ahora me dice, bueno, me da a elegir alguna de las que ya tengo creadas o puedo autorizar una OR nueva. En este caso, como nunca la he usado, la voy a autorizar. Le voy a decir que quiero la que sea, que quiero que la ponga como OR por defecto de este proyecto. ¿Para qué? Para que cuando esté haciendo el deploy y traerme los cambios lo haga automáticamente a esta OR. Y me está diciendo si le quiero poner un alias. Pues sí, pues le voy a poner Apex Basics Dev OR. ¿Vale? Mi OR de desarrollo para Apex Basics. Entonces esto no lo habéis visto, pero me ha abierto aquí un navegador y me está diciendo esto, que me logué con mi nombre de usuario en la OR que yo quiero unir a este proyecto. Con lo cual, pues me voy a logar otra vez con el nombre de usuario que había copiado antes. Me pide una serie de permisos porque me dice que claro, que la herramienta de líneas de comandos pues va a acceder a unas cuantas cosas de mi OR y le damos a que sí. Vale, me dice successful y si me voy al Visual Studio Code, por aquí me dice la autorización de la OR ha sucedido satisfactoriamente. Pues ya está, pues perfecto, pues ya está conectado. ¿Cómo sé que está conectado? Porque ahora aquí abajo ya me pone que está conectado a mi Apex Basics Developer OR, ¿vale? Ahora, fijaros, hay aquí una pestañita que se llama OR Browser, que solamente sale si estoy conectado a una OR, si mi proyecto está conectado a una OR, y resulta que esto lo que me va a permitir es inspeccionar lo que hay en la OR y bajármelo. Es decir, si yo en la OR, por ejemplo, me he creado una clase Apex, me va a aparecer aquí. Lo que pasa es que no me he creado ninguna todavía, ¿vale? Y me la voy a poder bajar. Si yo en la OR me he creado un Lightning Web Component, pues me va a aparecer por aquí. Lo que pasa que de nuevo no me he creado ninguno todavía. Y dándole a la nubecita esta, me lo voy a poder bajar. O sea, es una forma guay de poder ver qué es lo que hay en la OR y bajármelo. Claro, hay que ir
como uno por uno, ¿vale? Si quieres bajarte todo lo que tiene la OR, también hay una forma de hacerlo, que tengo un vídeo por ahí que lo puedo compartir. Vale, bueno, pues ya estamos conectados a nuestra OR, ¿vale? Entonces, voy a ver el chat y vamos a seguir hablando de Apex y código. A ver, la patata no se puede poseer, dice, aparte de las extensiones de Salesforce clásicas, ¿recomiendas alguna? Sí, yo tengo, a ver, os enseño las que tengo. Bueno, tengo el Salesforce Extension Pack, gracias por el follow. El Salesforce Extension Pack se puede instalar uno que es el básico y otro que pone Extended. El Extended está chulo porque trae una herramienta de Certinia, que es la empresa en la que yo trabajaba antes, que se llama Apex Log Analyzer. Te trae otra herramienta que se llama Apex PMD, que es para análisis estático de código, que eso lo que te va a dar va a ser como warnings para que sigas buenas prácticas de programación. Tengo instalada también, bueno, esta de los Code Tours es una cosa para enseñar cómo hacer el código. Tengo Prettier. Ya os digo, yo empezaría instalándome el Salesforce Extension Pack extendido, que te trae un montón de estas extensiones, y ya luego, en base a conforme os vayáis volviendo desarrolladores como más avanzados, pues vais a ir encontrando cositas chulas, ¿vale? Para que, pues no sé, os salga el código de una manera específica o veáis los commits de Git, por ejemplo, y cosas así. Por aquí hay otra pregunta de Santiago Bogari que dice, ¿recomiendas crear proyectos con Manifest? Yo creo que la forma más sencilla de crear proyectos es como la enseñan. Has visto que ha sido un comando, sfdx create project, y ya si te lo crea con el, digamos, formato nuevo de código, porque antes había como un formato antiguo de código, y ya todo el source tracking como que se te hace automático, ¿no? El manifest es un fichero XML en el cual tú puedes como definir con qué metadatos de Salesforce te estás sincronizando, con qué metadatos de Salesforce estás trabajando para traerte de la OR y mandar a la OR. Pero si se utiliza como source tracking y el formato nuevo de código, es todo como mucho más sencillo, porque directamente digamos que las ORs se sincronizan. Entonces yo siempre recomiendo utilizar esto. Está por aquí Gabriel Moreno, hola Gabriel, y Omar también, que dice, en un tiempo utilicé Illuminated Cloud en IntelliJ y es muy bueno, pero es de pago. Eso es cierto, y por eso precisamente Salesforce en lo que se ha focalizado es en Visual Studio Code porque es gratuito, pero conozco mucha gente que utiliza Illuminated Cloud y les va súper bien, que es como, digamos, un equivalente a las extensiones de Salesforce de Visual Studio Code, pero para otro editor que se llama IntelliJ. Vale, pues entonces vamos a hablar de Apex, ¿no? Que es a lo que habíamos venido aquí. Pues, ¿qué es Apex? ¿Vale? Apex es un lenguaje de servidor, ¿vale? Es un lenguaje para escribir procedimientos de lógica de negocio en el servidor, que se van a ejecutar siempre en el servidor de Salesforce y que se pueden iniciar de muchas formas, ¿vale? De muchas formas según las interacciones que tengan los usuarios con tu instancia de Apex. La forma más típica en la que se va a ejecutar código Apex, por ejemplo, es a través de un trigger cuando los usuarios hacen cambios en los registros. Es decir, tú puedes programar un trocito de código Apex que se va a ejecutar cuando el usuario, pues por ejemplo, actualiza una cuenta, o cuando el usuario crea una cuenta o borra una cuenta, o con lectura no se ejecutan los triggers, solamente crear, actualizar o borrar, y hay también para como desborrar, ¿vale? Para si recuperas algo de la papelera. Ese sería un punto de entrada típico. No solamente se puede ejecutar Apex de esa manera, sino que el código Apex se puede ejecutar, por ejemplo, a través de un Lightning Web Component.
Típicamente desde la interfaz gráfica, pues muchas veces la UI, ¿no? La parte de cliente necesita traerse datos del servidor o hacer operaciones en el servidor. Y normalmente eso como se hace es llamando a Apex, o bueno, una de las formas que hay de hacerlo es llamando un método Apex que haga lo que necesitas hacer, pero ya en el servidor, se ejecutan los servidores de Salesforce. ¿Qué más formas hay? Pues integrándolo con las herramientas de low code. Por ejemplo, con Flow Builder, desde Flow Builder tú puedes llamar a Apex, ¿vale? Puedes montar a lo mejor la mayor parte de tu flow de forma declarativa y en un momento dado, cuando Flow Builder no te dé para más, llamar a un método de Apex que haga ciertas cosas. También se pueden exponer los métodos de Apex en una API que se llame, por ejemplo, desde un servicio third party, desde otro servicio externo, desde SAP, por ejemplo, tú podrías llamar a un método de Apex expuesto a través de una API, ¿no? Esto ya te da pues, muchísima versatilidad y hay muchísimas formas de entrar a Apex desde la plataforma. ¿Vale? Ese código Apex, ¿dónde se guarda? Pues se guarda en unos ficheros, ¿vale? Que serían las clases. Es decir, yo aquí en Visual Studio Code, igual que tengo carpetitas para cosas como por ejemplo las aplicaciones, ¿vale? Si tú te creas una aplicación en Salesforce, en tu instancia de Salesforce, te debería aparecer aquí, vamos a ver el browser que siempre vienen las que son estándares, aplicaciones, que no las veo ahora. ¿Por qué no la veo? Porque será Custom Application, eso es. Aquí están, ¿vale? Las que vienen estándar, no sé por qué vienen en la carpeta Custom Applications, pero ahí que vienen. Entonces, si tú te creas una aplicación personalizada, por ejemplo, en Salesforce, eso al fin y al cabo va a ser como un metadato y te lo vas a poder bajar, ¿no? Me voy a bajar esta para que la veamos, aunque no sea custom. Y eso te va a aparecer ahí. Muchas gracias por el follow, Dani. Vale, entonces, igual que los metadatos, al fin y al cabo, son ficheros, es decir, la configuración de tu org no es más que un fichero que está almacenado en los servidores de Salesforce y que determina cómo está configurada tu org, pues el código Apex pues va en otro tipo de metadatos que se llaman clases, que son ficheros de código, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí me voy a crear una clase, ¿vale? Desde la paleta de comandos. Yo la he abierto con Command Shift P, pero recordad que la podéis abrir con View Command Palette. Y si quiero crear una clase, pues por ejemplo puedo escribir sfdx, ya me sale aquí, pero si pongo aquí class es como una forma rápida de filtrar todos los comandos que hay disponibles y que te salgan el que tú quieres. Entonces le voy a decir, venga, créame una clase Apex, le voy a llamar de una manera determinada, ¿vale? Pues por ejemplo, vamos a imaginar que estamos montando una tienda de comida para animales, ¿vale? Le vamos a llamar, pues, no sé, Shop Service. Y me está diciendo que en qué directorio lo quiero guardar. Y por defecto me dice que lo guarde aquí en ForceApp Main Default Classes. Le voy a dar a que sí. Esto de los directorios es por si luego quieres dividir el código en paquetes diferentes. Pero en nuestro caso, pues vamos a utilizar de momento la clase esta. Mirad que cuando te sale en Visual Studio Code el nombrecito de la clase en cursiva, significa que la clase se ha creado, pero que si yo cambio de ahora de fichero y hablo otro fichero, se me va a cerrar. Entonces yo lo que hago es que le doy doble clic aquí y así ya se me queda perenne en el editor para poder seguir trabajando con ella. Pero vamos, que si se os cierra, pues chicos, venís aquí y la abrís, ¿vale? O le dais a buscar, que sería... Command Shift F, es que como lo hago automático ya no lo sé, y podéis buscar Shop Service y ahí os sale la clase, ¿vale? No, es con Command P, ¿vale? Retiro lo dicho. A ver, para abrir una clase le dais a Command P, ¿vale? Y eso es como un shortcut para poder aquí buscar el nombre de la clase que quieras sin tener que buscarlo en el navegador de ficheros que me sale aquí al lado.
Entonces, yo por ejemplo he puesto shop y ya inmediatamente me ha salido, ¿vale? El nombre de esa clase, que es esta de aquí. Vale, entonces cada clase, digamos que tiene dos ficheros. Tiene su fichero de metadatos, que simplemente determina la versión de Apex que estamos utilizando, que en este caso estamos utilizando la versión de la API 58, y tiene un fichero que es donde se escribe el código Apex. Vale. El código, pues, se escribe con palabras. Algunas palabras van a ser palabras reservadas, que ya iremos viendo lo que significa cada una, y otras palabras, pues las defines tú. Por ejemplo, aquí este nombrecito Shop Service es el nombre de la clase. Y digamos que la extensión de Salesforce me ha creado esta clase con esta palabra aquí, porque yo he llamado a la clase Shop Service y resulta que el fichero CLS, si se llama así, significa que el nombre de la clase se tiene que llamar así también y lo tengo que llamar así. Si yo pongo aquí Shop Service 2, por ejemplo, e intento mandarlo a Salesforce, subirlo a Salesforce, eso me va a fallar. Y bueno, ya aquí hay una serie de símbolos, etcétera, que ya iremos viendo lo que significa cada uno. Lo que me interesa de momento es que sepamos que el código son palabras que se escriben en un fichero, que en ese fichero todas las palabras tienen que ser interpretables por el compilador de Apex, que va a ser como una especie de motor que está ahí en el servidor y que va a leer nuestra clase Apex y va a ir poco a poco leyendo todo lo que hemos puesto ahí línea a línea, ¿vale? Y ya está. Y que este es el fichero que tendremos que subir a Salesforce para que nuestro código esté allí, ¿vale? Entonces, bueno, pues voy a subir este fichero a nuestra OR. Hay diferentes formas de hacerlo. Una forma muy sencilla, botón derecho, sfdx, deploy this source to OR. Pues haces así y ya digamos que la clase se te sube, ¿vale? Esta, como es una clase que me ha creado la extensión así por defecto, pues no tiene ningún fallo y me ha dicho que muy bien, que todo ha funcionado bien. Pero si yo empiezo a escribir aquí cosas raras, por ejemplo una D, ¿vale? Ahora en mi clase he escrito una D, ¿vale? Y yo ahora intento desplegar esto, pues me va a decir que no, que no puedo subir esto y me dice, fíjate, me está diciendo en la clase Shop Service, muchas gracias por el follow, Dani Bautista, pues me está diciendo que en la clase Shop Service hay una variable que no existe, que es la variable D, que esto está ocurriendo en la fila 3, o sea, 1, 2 y 3, fijaros que aquí tenemos los numeritos de las filas, y me está diciendo que falta un punto y coma. Estos mensajes hay veces que son muy útiles y hay veces que no son tanto, ¿vale? Normalmente lo que ocurre es que los errores se encadenan. Entonces, si el compilador, que es, digamos, lo que lee este fichero y lo convierte en otro tipo de código que ya los servidores de Salesforce van a saber interpretar, ¿vale? Ese compilador, si se lía, digamos, con un error, luego empiezan a salir como errores relacionados que no tienen por qué ser tu error en tu código, ¿vale? Entonces yo siempre recomiendo mirar el primer error. Y normalmente ese primer error es el que suele ser la clave. Los demás puede ser que no sean errores de tu código, sino que sean errores encadenados con el error primero que tú estés cometiendo en el código, ¿vale? Pero como veis, yo aquí no puedo escribir cualquier cosa. Tengo que escribir palabras reservadas y tengo que escribir el código de la manera que el compilador espera que yo lo escriba, ¿vale? Si hay una cosa que se puede utilizar para escribir yo aquí lo que yo quiera, que son los comentarios. Los comentarios en el código se pueden poner de dos maneras. Una es así, ¿vale? Aquí escribo lo que yo quiera y otra es así. Y esto lo que te permite esto es un comentario en múltiples líneas. Escribir un comentario como en múltiples líneas, ¿vale? Y esto sí que si lo guardo, el compilador cuando lee esto y se encuentra con estos simbolitos, sabe que aquí simplemente estamos escribiendo información. ¿Vale? Lo voy a desplegar y vais a ver que funciona y que esta información está ahí simplemente pues porque yo soy un desarrollador que me gusta
describir lo que mi código está haciendo para el día de mañana yo leerlo y decir, vale, aquí lo que pasaba es que este método era muy complejo, pero lo hice así, de esta manera, por este comentario que está aquí. O también para que otros desarrolladores que están trabajando contigo entiendan algo que es especialmente complicado, ¿vale? Aunque yo también soy de la opinión de que si los métodos son lo suficientemente autodescriptivos y las variables están bien nombradas y demás, que todo eso ya lo iremos viendo, pues no debería hacer falta añadir muchísimos comentarios, ¿vale? Yo soy de esa opinión. Entonces, bueno, esto sería lo que es una clase Apex. Luego, bueno, Apex se parece un poquito a Java y a C++, que son lenguajes fuertemente tipados y que están orientados a objetos, ¿vale? Pero esos son pues cosas que ya describiremos mucho más adelante porque son conceptos mucho más avanzados. Pero bueno, que lo sepáis, que si alguien tiene conocimientos de Java o de C++, estudiar Apex no le debería resultar nada difícil porque se parece bastante. Por ahí hay un comentario de La Patata No Se Puede Poseer que dice: los comentarios son el desodorante del código. Me encanta. Sí, si el código es lo suficientemente descriptivo, pues es verdad que no hace falta poner mucho, pero está bien describirlo de vez en cuando es algo como muy complejo, ¿no? No siempre es fácil escribir código autodescriptivo. Vale, entonces, ¿cómo seguimos aquí? Vale, pues vamos a empezar hablando de lo que serían las variables, ¿vale? Las variables son como cajitas donde guardamos información, ¿vale? Yo en el código normalmente voy a tener que guardar información sobre, pues vamos a pensar en el ejemplo este de la tienda de animales, ¿no? De tienda de comida de animales. Pues voy a, por ejemplo, si es una tienda, está vendiendo productos, pues voy a tener que guardar información de cuántas unidades del producto tengo en el almacén. Voy a tener que guardar información de cómo se llaman los productos, ¿no? Que, bueno, en el primer caso estamos pensando en números, ¿no? Esa cajita donde tengo que guardar la información sería de tipo número. En el segundo caso, si tengo que guardar el nombre de un producto, pues sería de tipo palabra, ¿no? Las palabras se guardan en un tipo de variable que se llama string. Si quiero guardar información sobre los precios de los productos, pues ya es un tipo número, pero es un tipo número muy específico, ¿no? Porque a lo mejor puede tener decimales y puede tener un tipo de moneda en específico, que sean euros o que sean dólares o que sea moneda que sea, ¿no? Entonces las variables serían como cajitas de la memoria, ¿vale? O sea, digamos que en un ordenador cuando se ejecuta hay una memoria donde se van guardando todo lo que tu código va utilizando y serían como cajitas que tienen un tipo específico para que tú vayas ahí guardando información y oye, que cuando te haga falta pues la puedas recuperar y puedas trabajar con ella. Entonces, las variables, si os vais, bueno, esto sería la documentación de Apex, la Apex Developer Guide, y bueno, sería uno de los mejores sitios para aprender, pero sí que es verdad que es una documentación muy poco gamificada o tutorizada, ¿vale? Es una documentación pura y dura que a veces, si no tienes muchos conocimientos de programación, pues te puede resultar un poco difícil entender. Pero sí que es verdad que es la fuente de verdad, es decir, aquí es donde está lo último de lo último bien especificado, ¿vale? Si os venís aquí, pues te va explicando qué son las variables, tienen esta pinta, que ahora vamos a ver así los diferentes tipos de variables que hay, te dice diferentes formas de declararlas, te dicen que, bueno, las variables se les puede asignar, se puede como vaciar esa cajita y decirles que valgan nulo, etcétera, etcétera. Pero en lugar de ir leyendo la documentación, pues vamos a ir haciendo ejemplos. Entonces, yo aquí en mi código, ¿vale? Pues aparte de escribir comentarios,
podría empezar a escribir, a declarar variables, ¿vale? Una declaración de una variable sería, pues yo sé que voy a tener que guardar información de cuántos productos tengo en el almacén, ¿vale? Pues ahora resulta que un tipo de variable para guardar números serían los integers, ¿vale? Entonces yo siempre tengo que decir primero el tipo de variable que voy a crear, después me invento un nombre para denominar esa cajita en memoria, cómo se va a llamar, cómo le voy a llamar yo, pues por ejemplo hemos dicho número de, o voy a poner número en stock, ¿vale? Por ser número en stock. Y le puedo asignar un valor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, esto ya sería una línea de sintaxis válida de mi código. ¿Qué estoy haciendo aquí? Estoy declarando una variable, que sería una cajita de esas de la memoria, le estoy llamando número en stock, estoy diciendo que es de tipo integer, es decir, que va a almacenar números enteros. Ahora veremos que hay como muchos más tipos numéricos de variables, y además le estoy asignando un valor que es 100. Esto sería una declaración de una variable. ¿Por qué declaro una variable? Porque esa variable, pues seguramente luego me va a hacer falta para yo poder implementar mi lógica de negocio, mis algoritmos que van a trabajar con esas variables para hacer los cálculos que sean necesarios para, pues, implementar mi caso de uso. Hemos dicho que las variables de tipo que guardan como palabras, ¿no?, o frases serían los strings. Entonces, si quiero definir una variable de tipo string, pues tengo que definir string, luego el nombrecito que yo quiera, puedo decir, por ejemplo, nombre del producto, y le puedo asignar un valor. Y ahora el producto va a ser, pues no sé, comida para gatos esterilizados, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver. Esto porque me está dando un error. Vale, me estoy equivocando de comillas. Sería tal que así. Vale. ¿Qué veis de diferente, por ejemplo, entre esta variable y esta variable? La parte de la derecha. ¿Qué veis diferente en esa parte de asignación de la derecha? Venga, a ver si me comentáis algo por el código. Por el chat, y mientras bebo agua. Las comillas, exactamente. Nahuret dice que las comillas, cuando estamos tratando con variables de tipo string, se utilizan comillas. ¿Por qué? Porque el compilador, vosotros pensad que el compilador, como va funcionando, es que va leyendo línea por línea, ¿vale? Va leyendo por línea y símbolo por símbolo. Entonces, que el compilador llega aquí, se encuentra que aquí pone string, entiende que esto es un string. Luego se encuentra, bueno, luego el compilador sabe que después de la palabra string tiene que venir un nombre inventado, ¿vale? Que va a determinar cómo se llama esa cajita, esa variable y cómo me voy a referir yo a ella cuando quiera buscarla en la memoria. Aquí se va a encontrar un igual. Ya sabe que el igual es un operador de asignación, que el igual lo que está haciendo es que está asignando lo que haya a la derecha a la variable que haya en la izquierda. Esto significa asignación. Asignar esto a esto. Asignar esto a esto. Pero luego aquí, si por ejemplo yo no pusiera nada, resulta que el compilador se hace un lío porque piensa que esto es, pues, una palabra reservada, que esto es otra, que esto es otra y que esto es otra. Entonces, para que el compilador no se haga un lío cuando hay espacios en el medio, gracias por el follow, JG Bozo. Cuando hay espacios en el medio, para que no se haga un lío, pues siempre los strings se ponen con las comillas y ya está. Y entonces el compilador, cuando lee que empieza una comilla, ya sabe que hasta que no llegue la comilla que cierra, nos termina la declaración de lo que hay aquí, ¿vale?
Y luego, bueno, pues esto yo he hecho, digamos, la declaración de las variables y la asignación en la misma línea, pero hay muchas formas de hacer esto. O sea, yo podría declarar, por ejemplo, otro tipo de variable. Antes os he hablado de las variables currency, ¿vale? Que serían como de las monedas. Pues vamos a pensar, por ejemplo, en una variable currency que sea el precio del producto. Pues esas variables, así como en Salesforce tienen un tipo de campo que se llama currency, en Apex se utiliza un tipo de variable, un tipo de dato que es decimal, porque el decimal es específico para guardar monedas y hace como el redondeo de las monedas y todo esto súper bien, ¿vale? Entonces, si yo quisiera declarar una variable, por ejemplo, que se llama decimal precio, y inicialmente no sé cuánto va a valer, por ejemplo, y lo voy a decidir más tarde en el código, pues yo la puedo declarar tal que así, ¿vale? Declaro decimal precio, no le asigno nada, ahora mismo no tiene ningún valor, tiene un valor de vacío o nulo, que eso ahora os lo comento, y luego en un momento posterior en mi código yo le puedo asignar un valor, puedo decir, vale, pues es que el precio es 1,2. Incluso luego más tarde la puedo reasignar, ¿vale? Y decir, vale, pues es que el precio ha cambiado y el precio es 2,3. Ahora mismo esto no tiene mucho sentido porque estamos declarando variables ahí porque sí y estamos asignándoles valores ahí porque sí. Pero veremos que igual que en Flow tú puedes poner condiciones y decir, si la comida para gatos pesa 3 kilos, ponme un precio de 1,2. Y si la comida para gatos pesa 5 kilos, pues ponme un precio de 2,3. Todo eso lo vamos a poder también hacer en código, ¿vale? Entonces, ahora mismo ya os digo, es todo un poco abstracto, pero la idea es que yo vaya describiendo aquí mi procedimiento, mi proceso que quiero implementar y que el compilador de Apex, bueno, el intérprete realmente, cuando este código esté compilado, bueno, todo eso me estoy metiendo en camisa de 11 varas, que este código, cuando digamos lo lea el servidor, ¿vale? Empieza por el principio, va a empezar por el principio y va a leer esto. Se va a dar cuenta que es el final por este punto y coma, ¿vale? En programación hay muchísimos símbolos y el punto y coma significa he terminado esta línea, voy a la siguiente, hay que ponerlo siempre, ¿vale? Entonces el servidor va a ir leyendo y va a decir, vale, este método ¿qué es lo que hace? Pues primero hace esto, primero está declarando una variable número en stock y le está asignando el valor de 100, luego está declarando otra variable y le está asignando este valor de aquí, luego está declarando una variable y no le está asignando nada, luego está asignándole a la variable precio el valor de 1,2 y luego le está asignando el valor de 2,3. Y todo esto, digamos que lo ejecuta de forma secuencial, con el objetivo de al final, pues normalmente calcular un valor, ¿no? Calcular un valor o se pueden hacer mil cosas, llamar a una API externa, lanzar un proceso planificado, bueno, hacer muchísimas cosas. Entonces, os decía que esta variable de aquí, si no tiene nada, tiene un valor que es igual a null. Eso se llama valor nulo, ¿vale? Y ese valor se puede asignar. Es decir, si aquí en un momento dado yo, por el motivo que sea, me doy cuenta de que el precio es indeterminado, yo puedo vaciar esa variable asignándole un nulo, que simplemente significa que esa variable está vacía, ¿vale? Esto se puede hacer. Y como os digo, el nombre de las variables se puede reasignar. Ahora, ¿cómo compruebo yo todo esto que estoy escribiendo aquí? Bueno, pues esto al principio me vais a tener que creer, porque hasta que no veamos cómo funcionan los métodos y cómo funcionan las clases, pues simplemente tenéis que creeros cómo yo voy a ejecutar este código, ¿vale? Lo que voy a hacer, lo voy a poner así indentado. La indentación es muy importante también en programación, ¿vale? En Salesforce no es obligatoria, es decir, este método me hubiera funcionado si yo lo hubiera dejado así, pero el código se lee muchísimo mejor si yo sigo como las reglas de indentación normales de la programación, que ya las iréis entendiendo poco a poco. Entonces, lo que os digo que me tenéis que creer un poco de momento es que esto sería una clase, ¿vale?
Esto sería, bueno, ahora mismo lo que vamos a hacer es que vamos a crear un método estático. Ya digo, esto ya lo explicaré más adelante. Por ejemplo, definir variables. Definir variables, así es como se llama mi método, ¿vale? La clase la delimitan estos símbolos de aquí, estas llaves. Mi método lo delimitan estos símbolos de aquí. Y esto sería lo que ejecuta mi método, ¿vale? Entonces, hay una forma de probar, ya os digo, los métodos se podrían llamar desde muchos sitios, porque se podrían llamar desde Flow, desde un Lightning Component, etcétera, pero hay una forma como muy sencilla de probar esto, que es llamando este método desde lo que sería Apex anónimo, o también lo podéis llamar desde la Developer Console, ¿vale? Yo de momento, venga, os enseño cómo sería de la Developer Console, porque hay una parte del System Debug que me gusta ahí, y ahora os lo enseño. Bueno, no, vamos a hacerlo bien desde el principio porque no os quiero meter malas prácticas, ¿vale? A ver, primero de todo, la clase la tengo ya definida. Tengo definido este método. ¿Qué tengo que hacer? Subirlo a Salesforce, que no lo he hecho, ¿vale? Le doy a desplegar esto a la organización. Esto no me debería dar fallos. Efectivamente, me ha dicho que se ha ejecutado correctamente y que ya están en mi organización, ¿vale? Si yo me vengo aquí, debería estar en mis clases, que las clases son, como hemos dicho, se llamaban custom classes, no, Apex classes, aquí. Esto si le voy a refrescar, ya debería estar mi clase ahí, la clase Shop Service, perfecto, ahí está mi clase, ¿vale? Y incluso esto puedo ver, me parece que esto es para ver las diferencias, a ver, no, eso es para sobreescribirlo, pero hay una forma de ver las diferencias que tiene esta clase con la OR, pero bueno, en eso no nos vamos a meter de momento. Entonces ahora yo, para ejecutar este método, ¿vale? Tengo que ejecutar otro comando que es, a ver, esto claro, es que me tengo que crear un script, vale. Si queréis, lo que podéis hacer es, cuando creáis el proyecto, aquí se os crea una carpetilla que pone scripts, que realmente eso no es que se suba a la organización ni nada, pero se os crea un script de ejemplo, que sería como una forma, ya os digo, de testear, de probar vuestro código que habéis creado, ¿vale? Y este script, bueno, se llama hello.apex y lo podéis modificar para poder ejecutar vuestro código Apex desde aquí. Entonces voy a borrar todo lo que tiene, ¿vale? Y para poder yo ejecutar este método, lo que tengo que hacer es, me copio el nombre de la clase, Shop Service, pongo un punto, todo esto ya lo estudiaremos, ¿vale? Y luego me copiaría el nombre del método. ¿Qué pasa? Que como estoy en Visual Studio Code, pues esto es muy listo y me está diciendo, ya directamente me está sacando ahí los posibles métodos que yo puedo llamar de esa clase, ¿vale? Y luego pongo un punto y coma, que hemos dicho que hay que ponerlo siempre. Entonces, esto lo que va a hacer es, cuando yo lo ejecute, va a llamar a mi método de Apex y va a ejecutar todas estas líneas una por una. ¿Qué pasa? Que si yo ahora lo ejecuto, ¿vale? Que esto sería ejecutando el comando execute anonymous apex with editor context, es decir, ejecutar Apex anónimo con los contenidos del editor. Lo vamos a ejecutar a ver qué pasa. Aquí me sale como un log de todo lo que ha pasado, pero no me da muchísima información, ¿vale? Me da como un montón de información rara que no entiendo muy bien, ¿vale? Entonces, para que ahí me salga información, tenemos que empezar a meter lo que se llaman los debug logs, ¿vale? ¿Cómo metemos los debug logs? Pues eso se hace, por ejemplo, voy a meter uno aquí, justo ahí después de número en stock, se hace de la siguiente manera. Yo escribo system.debug, abro los paréntesis y aquí pues ya puedo escribir lo que yo quiera. Esto es un debug log. Y esto es algo que no va a modificar nada en mi código, pero me sirve para que cuando yo ejecute el código, ese log que me sale contenga la información que yo necesite, ¿vale? Lo voy a guardar, lo voy a desplegar
y vamos a volver a ejecutar el método a ver si ahora me sale información. ¿Vale? Ya lo he desplegado. Entonces ahora le digo ejecutar Apex con los contenidos del editor, que sería esto de aquí. Esto lo vamos a quitar. Vale, ya aquí me sale de nuevo el debug log este que he ejecutado. Y si os fijáis, bueno, si busco aquí vale, si busco user / debug, me encuentra una línea en la cual pone esto es un debug log. Bueno, pues ha funcionado lo que he hecho, ¿vale? Lo que he hecho ha sido que simplemente en el log me imprima esa frase. ¿Qué ocurre? Que yo solamente he escrito una frase sencilla que no me da ninguna información, pero yo aquí puedo hacer cosas como, por ejemplo, ver qué contenidos tienen mis variables. Entonces, aquí puedo decir el valor de número en stock es, y ahora aquí hacer un más y poner el nombrecito de la variable. Esto ya lo explicaré también, ¿vale? Porque esto lo que estoy haciendo es concatenar este string de aquí con el string que hay, bueno, con el integer que hay, perdón, que esto es un integer aquí en número en stock, ¿vale? O puedo, por ejemplo, copiar eso mismo aquí y decir valor de nombre del producto es, y copiar ahí la variable nombre del producto. Y vamos a hacer lo mismo con el precio. A ver. Vamos a poner valor del precio es este, y luego un poco más tarde vamos a poner valor del precio ha cambiado y es, y el precio. Venga. Entonces ahora, cuando yo llame a este método y se ejecute, pues se va a ir leyendo línea por línea y me va a ir saliendo toda esta información en mi debug log. Y eso me sirve para mí para debuguear e ir viendo pues cada variable lo que vale, y me va a ser de mucha ayuda, aunque ya os enseñaré que hay también un debugger de Apex que se instala aquí y que está guay utilizarlo. Pero bueno, por que conozcáis esta herramienta y por ir viendo poco a poco pues cómo podemos debuguear. Me vengo aquí, ejecuto otra vez este script y ya pues vamos a buscar de nuevo aquí user debug, y fijaros, me sale primero, esto es un debug log, el valor de número en stock es 100, el valor del nombre del producto es comida para gatos esterilizados, el valor del precio es 1,2 y el valor del precio ha cambiado y es 2,3. Es decir, esto me va a servir para ir viendo qué valores tienen mis variables. Bueno, por hoy lo voy a ir dejando aquí, porque hay muchísimos tipos de variables y ya el próximo día me gustaría meterme un poquillo en eso. Vamos a ver que las variables que hemos visto son las primitivas, vamos a ver qué más tipos de variables se pueden crear y vamos a ir, bueno, pues completando nuestro conocimiento poco a poco. Esto es muy importante que intentéis practicarlo, ¿vale? Porque solamente con ver un vídeo veo complicado que se aprenda de forma sencilla. Decidme si tenéis dudas, ¿vale? Si tenéis problemas haciéndolo. Hay por ahí un par de recursos que quiero compartir de tutoriales de Apex que te permiten trabajar con todo esto, pero los voy a compartir ya en las siguientes clases porque necesitáis por lo menos saber qué es una estructura de control, qué es un condicional y qué son los métodos. De momento ya os digo, hoy lo vamos a dejar aquí. Voy a ver los comentarios del chat para ir cerrando. Que Luis Gentile dice, Alba, consulta, ¿se usa UML en Apex o algo parecido? Vale, UML es como un lenguaje, bueno, para definir diagramas, ¿vale? Un lenguaje visual para definir diagramas, y
que a partir de esos diagramas se documenten arquitecturalmente las clases y cómo se relacionan entre ellas y todo eso. Tú puedes utilizar UML en cualquier lenguaje de programación, básicamente, porque eso lo que hace es definir a alto nivel qué clases vas a tener y cómo van a interaccionar entre sí. Y no es que sea específico de Apex, pero tú lo puedes utilizar porque ya te digo, es muy parecido a Java o C++. Santiago Bogari ha comentado por ahí DML. DML es otra cosa, porque DML es el lenguaje que hay, o bueno, la forma que hay en Apex para insertar, actualizar y borrar registros de la base de datos. Que esto, por ejemplo, si utilizáis SQL, en SQL los inserts y demás se hacen directamente en las queries. Pues en Salesforce no es así, eso es una diferencia. En Salesforce hay como una palabra reservada que se llama insert, update y delete, y todo eso se hace como en unas estructuras apartes, no en queries. Y por aquí Inmortable23 dice, tengo la misma duda, ¿los proyectos se crean con o sin manifest? ¿Cuál es la diferencia? Pues mira, yo como me lo he creado sería sin manifest, ¿vale? Yo me he creado un proyecto directamente escribiendo aquí create project, este comando de aquí, y esto me ha creado el proyecto sin manifest porque bueno, directamente lo que hago es como que delego la creación de ese manifest a mi propio proyecto, ¿vale? Entonces, como está funcionando esto es que yo realmente cada vez que le doy a descargarme la clase Apex Shop Service, por ejemplo, es que por debajo esta extensión en mi proyecto está creando por ahí un manifest que es transparente para mí y que está bajándose esa clase Apex de esa manera. Bueno, aunque no sé si con los nuevos comandos de SFDX se llega siquiera a crear ese manifest, ¿vale? Pero yo no utilizo manifest nunca. O sea, los manifest realmente pues los he utilizado en el pasado, pero desde que SFDX existe no lo he necesitado. Si quieres, como en la clase que doy mañana es una clase de DevOps y eso es un concepto como un poco más avanzado, ¿vale? Para no liar a la gente que está aquí hoy, lo miro y miro bien cómo funciona SFDX por debajo, si utiliza manifest o no, y os comento esto, ¿vale? En la clase de mañana que es de DevOps y ya sí que sería para desarrolladores y que sería como más avanzada. Y así creo que va a quedar más claro. Bueno chicos, pues nada, espero que os haya servido. Por favor, dadme feedback, decidme si se entiende, si no se entiende. Estoy intentando, ya os digo, separarlo completamente del otro stream porque este sería básicos de verdad y me gustaría que realmente la gente que no sabe nada se entere. Entonces, darme feedback y decirme si se entiende, si no, si necesitáis que explique de nuevo el concepto que sea y de verdad intentar miraros la documentación, ¿vale? Os podéis ir mirando los tipos de variables que hay aquí en este recurso y en este también, que luego lo compartiré. Las que hemos visto hoy, por ejemplo, era decimal, era integer y era string. Y ir echándole un ojo e ir mirando a ver por leer un poquito y entender el contexto, porque ya os digo, con el vídeo solo no va a ser suficiente, aunque yo lo intentaré de la mejor manera posible, ¿vale? Así que nada, que muchos saludos a todos, muchísimas gracias por conectaros y ya está, mañana estaré en el stream también, pero para desarrolladores más avanzados y ya la siguiente semana seguiremos con los dos streams. Voy a intentar seguir con los dos hasta que vuelva a algún evento de Salesforce y tenga que parar durante 3 meses, pero mientras tanto seguiré con los dos, ¿vale? Muchos saludos a todos y muchísimas gracias por conectaros. Venga, nos vemos chicos, chao.